como yo explicaba ayer, se trata de conceptos claves, digamos, ¿no? De nuestra vida cotidiana que definen nuestra manera de relacionarnos con el Estado, y no solo con el Estado, sino también la manera de relacionarnos con los demás, porque ya vamos a ver cuando analicemos a continuación lo que son las capacidades del Estado. El Estado tiene una enorme incidencia en la vida cotidiana de las personas, ¿sí? Tiene una enorme incidencia porque a través del poder del Estado, a través de la instauración del ordenamiento jurídico, articula relaciones sociales, ¿sí? Establece modos de relacionarse con los demás, ¿no? Cuando establece, por ejemplo, normas imperativas acerca de qué deberes tiene que cumplir eh, este, un padre con su hijo, qué deberes tienen los cónyuges entre sí, a través de distintas normas que imponen comportamiento, influye, sin lugar a dudas, en la manera de comportarse en una sociedad, en la manera en que es concebido lo que está bien y lo que está mal, y por lo tanto es claramente un gran articulador de las relaciones sociales a través del derecho, ¿no? Hemos visto, bueno, a ver, no puedo cargar la página, pero voy a continuar. No puedo cargar, no puedo visualizar, digamos, el chat, con lo cual se me va a complicar la interacción, ¿no? Y ver si tenían algún tipo de preguntas, pero bueno, ¿qué va a ser? Son las limitaciones que tenemos con la virtualidad. Por suerte ustedes cuando ya arranquen la carrera, esto, digamos, van a tener clases presenciales y la interacción en el aula es otra cosa, ¿no? Pero bueno, hemos visto entonces una definición de Estado, hemos tratado de desmenuzarla, de analizar esa definición, ¿no? Que dice que es una organización política, social, con base territorial y soberana, que a través de un ordenamiento normativo, que es el derecho, articula, ¿no?, las relaciones sociales. Eh, Ese articula las relaciones sociales que encierra, ¿no?, el concepto de bien común que persigue el Estado, tiene que ver con esto para lo cual existe el Estado, ¿no?, que es organizar la vida de una comunidad política, ¿sí? Y ese organizar en la vida de una comunidad política ha existido a lo largo de la historia, bajo diferentes formas, digamos, bajo diferentes formas políticas, y yo les he dicho también que lo que estamos viendo ahora es en realidad la noción del Estado moderno, ¿m? Y lo que nosotros, desde nuestro nacimiento en adelante, digamos, todos ustedes y así las generaciones anteriores también, han visto la noción que tienen del Estado tiene que ver con una noción del Estado moderno que se ha desarrollado a partir del Renacimiento en adelante, ¿sí? Hemos visto entonces esas características que tiene el Estado, los elementos, los hemos desarrollado a los 4 elementos del Estado. Hemos dicho que los elementos se definen como aquellos sin lo cual el Estado no puede existir, no se puede concebir el Estado, ¿no? Yo ahora voy a poner para compartir la pantalla para que podamos continuar con el PowerPoint. Y acá, desde el principio, y empezamos. Bueno, acá hemos visto el contenido, bueno, las definiciones del Estado, lo que es el Estado, y luego hemos dicho que los elementos del Estado son aquellos componentes sin los cuales no se puede hablar de Estado, claramente, y hemos dicho que la teoría clásica del derecho político, de la política o de la ciencia política, enumeraba 3 elementos, ¿sí? Población, territorio y poder.
y que a partir de ahí algunos autores agregan un cuarto, eh, que por ejemplo un clásico que van a ver ustedes después, Vidar Campo, agrega como cuarto elemento el gobierno, mientras que otros autores, como el que seguimos en el texto que ustedes tienen, agrega el derecho, ¿no? Como un elemento, como un componente esencial del Estado. Esto se puede decir que claramente podría ser considerado un cuarto elemento a partir de la noción que tenemos de Estado de Derecho, ¿sí? Este, Vamos a ver por ahí que precedió al Estado de Derecho otro tipo de Estado, el Estado absolutista, que bueno, está bien, tenía otra concepción del derecho, digamos, ¿no? Pero está en discusión ese cuarto elemento del Estado. Lo hemos desarrollado punto por punto, hemos dicho, bueno, nosotros nos vamos a tener al texto, ¿verdad? Y nos vamos a tener a estos cuatro elementos que son los que marca y desarrolla el texto que ustedes tienen como material de lectura obligatoria. Así hemos visto la población, que es el grupo humano, es el elemento humano que tiene el Estado y que está dentro del territorio y que incluye no solo a los de nacionalidad propia del Estado, sino a los extranjeros también, ¿no? Ya sean extranjeros que están como residentes permanentes, ¿no? Que viven con cierta intención de radicarse definitivamente en el país, o sean extranjeros con residencia temporaria, ¿no? Por ejemplo, algún académico que viene del extranjero y que se va a radicar 3 años en la Argentina a hacer investigación científica, eso es un residente temporario, o un residente transitorio, como un turista que viene 2 meses a pasear por el norte argentino. Pero la población abarca a todo el grupo humano que vive dentro del territorio, ¿no? El territorio que es el que marca los límites y la delimitación, eh, y hemos visto el poder, ¿no? Como un elemento muy importante del Estado. Nosotros hemos, bueno, marcado esto que tiene que ver con la definición del poder como la capacidad de actuar de manera unitaria y que tiene que ver con que el poder del Estado es uno solo, ¿sí? El poder del Estado es uno solo y lo que sucede es que se fracciona en funciones del poder. ¿Mm? Una primera, un primer fraccionamiento de esas funciones del poder, ya lo vamos a ver después, que comienza con el llamado surgimiento del Estado de Derecho, es la llamada separación de los poderes en poder ejecutivo, legislativo y judicial, digamos, ¿no? Pero más que división de poderes, son separaciones de funciones del poder, porque el poder del Estado es uno solo, y por lo tanto, cualquier tipo de acto de gobierno a través del cual el Estado expresa su poder, se considera, ¿no? Proveniente del mismo Estado, ¿sí? No son poderes distintos, ¿sí? También hemos dicho que el poder del gobierno o el gobernante que ejerce el poder no es el dueño del poder del Estado, ¿sí? Eh, Tiene el poder en el Estado, pero no el poder del Estado, ¿sí? Actúa como el órgano a través del cual, con las limitaciones que le va a marcar la Constitución, ejerce el poder del Estado y ya vamos a ver qué alcance tiene eso, ¿no? Bueno, hemos manifestado también las dos dimensiones que tiene el poder, legalidad y legitimidad, ¿no? Legalidad, que el poder, cuando el poder está constreñido, ¿no? O se ejerce en función de una regla jurídica, de una norma jurídica preexistente que delimita ese ejercicio del poder, ¿no? Es decir, la Constitución lo que hace es otorga facultades a cada uno de los órganos del poder
y cada uno de los órganos del poder está limitado al ejercicio de esa competencia, de esas facultades que le da la propia Constitución, y no puede extralimitarse de ahí. ¿Mm? Ahora, también el poder tiene que tener una dimensión de legitimidad, hemos dicho, y esa legitimidad tiene dos niveles o dos instancias. Una, que el ejercicio del poder tenga una aceptación general, una adhesión por parte de quienes obedecen, ¿no? De quienes tienen el deber de obedecer a la autoridad, ¿no? Es decir, una creencia en la autoridad, una aceptación en la autoridad, porque si no el ejercicio del poder, si va en contra de la corriente, digamos, empieza a deslegitimarse, pero también hemos dicho que no necesariamente el ejercicio del poder, porque tenga el apoyo de la mayoría, va a ser un poder legítimo, porque si ese ejercicio del poder, por más que tenga el apoyo de la mayoría, significa aplastar derechos humanos de una minoría, ese ejercicio del poder no es legítimo. ¿Sí? Esto para recordar lo que hemos visto ayer. Hemos desarrollado también el cuarto elemento del Estado, que es el derecho, entendido como derecho positivo. Esto es una... A ver, yo lo voy a comentar así entre paréntesis, pero es una de las grandes discusiones en el derecho que ustedes las van a ver reflejada a lo largo de muchas materias. Es más, en el próximo módulo los profesores le van a hablar del positivismo y del justnaturalismo, seguramente, eh, que son, digamos, dos grandes escuelas que discutieron o que siguen discutiendo de cómo se concibe el derecho, de qué es el derecho, qué alcance tiene y cuál es el contenido del derecho, ¿no? Entonces, el positivismo va a decir, el derecho es lo que manda la autoridad de turno, y punto, ¿sí? Para simplificarlo, digamos, ¿no? El derecho es la ley, el derecho se reduce a la ley, y si la ley está dictada de acuerdo a los dispositivos correspondientes, es la ley, y hay que respetarla, ¿sí? Mientras que el naturalismo, que después va a tener otras derivaciones actuales que tienen una enorme importancia en la actualidad y que provocaron de alguna manera una ruptura de la hegemonía que tenía el positivismo en el derecho. Siempre tuvo una preponderancia mayor el positivismo, ¿no? Y entonces las escuelas de derecho también nos formaron así, a estudiar, digamos, de memoria las normas de los códigos y a no razonar por ahí los principios y los valores que contienen las normas. La otra escuela se va a enfrentar al positivismo y va a decir eh, que digamos que el derecho tiene un contenido mayor que la ley, y que la ley no puede vulnerar ni afectar ciertos valores esenciales y fundamentales de la persona humana, ¿sí? Entonces, estas dos grandes escuelas tienen un largo desarrollo histórico, no vienen de antes de ayer. Es cierto que se da una gran discusión a partir del siglo XIX, eh, este, pero tiene un largo recorrido histórico, ¿no? De hecho, ustedes habrán escuchado, habrán leído en algún momento la historia de Antígona, que es una mitología griega convertida en obra de teatro, que tiene cientos de años, ¿sí? Del siglo V a.C., y que esa historia encierra, entre otros dramas, una disputa, de alguna manera, entre la ley escrita y lo que se considera justo, ¿no? Porque de hecho Antígona se rebela contra una orden del rey Creonte por considerarla profundamente injusta, digamos, ¿no? Entonces es el dilema entre la ley
y algo que se considera superior a la ley o que está por encima de la ley y que ninguna ley puede vulnerar, que es el respeto hacia la persona humana o hacia ciertos valores tradicionales, digamos, ¿no? Pero es una disputa muy profunda que yo simplemente se las menciono. Acá cuando hablamos de derecho como elemento positivo, como elemento del Estado, hablamos del conjunto de normas jurídicas dictadas para organizar esa sociedad, porque, digamos, el Estado, que su razón de ser es esa, ¿sí? Es la forma política legítima de organizar la sociedad, lo hace a través del derecho, es decir, a través de reglas generales que son obligatorias y son coactivas. Y eso es el derecho. Eh, Ahora, el derecho tiene que tender a un orden social justo. Acá de vuelta nos metemos en esa discusión, pero esto es importante destacarlo, digamos, ¿no? Porque está ya profundamente reconocido, digamos, que a través de las reglas jurídicas que dicta el Estado, se transmiten valores y modelos de conducta que debe tener la gente en la sociedad, ¿sí? Y esto viene a cuento del próximo tema que nosotros vamos a tener. Salgo del derecho porque esto ya lo hemos hablado ayer y empezamos ya con lo que son las capacidades del Estado, y que cuando hablamos de capacidades del Estado estamos hablando de las disposiciones que el Estado tiene que tener para de alguna manera desarrollar, ¿sí? Permanentemente, se reactualiza permanentemente esos elementos que tiene el propio Estado y que hacen que un Estado sobreviva y superviva, digamos, a través del tiempo, ¿no? Entonces, ese ese accionar del Estado permanente, se realiza a través de algunas, digamos, capacidades mínimas, como las llama aquí la autora, ustedes van a ver en el texto, que son 4 esas capacidades mínimas. Pero antes de mencionarla a ella, tengamos en cuenta esto, que el Estado no es solamente un conjunto de instituciones, digamos, ¿no? De un conjunto de burocracias, por decirlo de alguna manera, un conjunto de oficinas a donde la gente va y tramita cosas, digamos. No es solamente eso el Estado, por supuesto que lo incluye, el Estado tiene, digamos, desarrolla su actividad a través de un conjunto de burocracias, pero lo que hay que tener en cuenta es que a través del accionar del Estado, a través de la actividad del Estado, a través del desarrollo de sus capacidades, tiene una incidencia notable en la vida social, digamos, en la manera en que la gente se relaciona los unos con los otros, ¿sí? Y el vehículo, digamos, fundamental a través del cual modela comportamientos es el derecho, sin lugar a dudas, digamos, ¿no? Es decir, a través del derecho, a través y cuando hablamos de derecho, esto tengamos en cuenta lo siguiente, digamos, ¿no? Que cuando hablamos de normas jurídicas, de reglas jurídicas, de las reglas jurídicas generales que dicta el Estado, no hablamos solamente de la ley en el sentido formal de la palabra, que es la ley que dicta el Congreso de la Nación, o la ley que dicta la legislatura de la provincia de Jujuy, ¿sí? Es decir, la ley que dicta el poder legislativo. No es solamente ese el sentido de la ley, porque cuando hablamos de reglas jurídicas también hablamos de toda norma que se dicta de carácter general y obligatoria y que incluye también, y que puede incluir también un decreto del Poder Ejecutivo, una resolución, por ejemplo, del Ministerio de Educación, donde baja línea para todos los ministerios de educación de las provincias, para que todas las escuelas de todo el país observen ciertos protocolos en materia de prevención de abuso infantil, ¿no? O de prevención contra el bullying en las escuelas. Entonces,
a través de todas estas herramientas, el Estado incide en los modos de establecer los vínculos sociales. Por eso es que se dice que el derecho es un vehículo de valores, porque no solamente tiende a conservar valores, ¿no? O conservar valores ya fincados o consolidados, sino también a cambiarlos y a transformarlos, aquellos que no son deseables, digamos, ¿no? Toda la normativa que se ha dictado en los últimos años en materia de violencia de género tiende a eso, por ejemplo, a que hemos tomado conciencia de la gravedad de la situación, es decir, los casos de violencia de género no vienen de ayer, ¿no? Lo que pasa es que esta sociedad ha empezado a tomar conciencia de la grave problemática que tiene estadísticamente la violencia de género. Entonces, en pos de eso, ha creado muchas instituciones que tienden a erradicar la violencia de género, a prevenir, a erradicar y a sancionar. Y así podemos mencionar muchos ejemplos, pero que vienen desde tratados internacionales de derechos humanos que abordan el tema de la problemática de género, hasta creaciones de juzgados especializados en violencia de género, ¿no? Por eso es que el derecho tiende no solamente a conservar a valores ya establecidos en la sociedad, sino también a transformar y a modificar conductas y a establecer, ¿no? Como dice ahí, medidas ordenadoras de modo de establecer vínculos sociales, ¿no? Esta sociedad, a través de, digamos, del Estado y de todos sus instrumentos legales, no quiere saber nada con esos modos violentos que pueden presentarse no solo en la calle, sino al interior de una familia, digamos, ¿no? Y por eso se han creado todo digamos, un conjunto de normas especializadas en el tema. Por eso hay que tener en cuenta eso. Esto es muy importante. Por eso miramos el Estado desde una perspectiva de las ciencias sociales. El Estado tiene una enorme potencia para modelar los comportamientos de la población que integra el elemento del Estado. Voy a hacer una pequeña pausita para ver si puedo chequear el tema de los chats, de las preguntas, de la participación. A ver, bueno, ahí me sale algo. Si me pueden escribir en el chat si se está escuchando bien, si está todo bien, ahí me dicen que estuvieron viendo las clases, ¿sí? El tema de la fecha del examen, eso no lo manejo yo. Estas preguntas no me las hagan a mí porque este, eso yo no lo manejo. Eh, Hay una pregunta interesante ahí que ya la voy a responder o la puedo dejar. Es muy interesante la pregunta, es muy interesante. Dice, si algo tiene legalidad pero no legitimidad, ¿qué sucede? Eh, este, la podemos trabajar el viernes esa pregunta porque nos va a llevar mucho tiempo y yo quisiera hoy por lo menos terminar lo que tiene que ver ciudadanía y democracia. Pero es muy interesante esa pregunta, tiene distintos tipos de respuestas. Acá estamos viendo no solamente este tipo de instituciones y lo que sucede desde un punto de vista jurídico, legal, sino también sociológico, ¿sí? Histórico. Recuerden que las ciencias jurídicas, digamos, como disciplina científica, es también interdisciplinaria, digamos, ¿no? No es una respuesta solamente legalista la que se puede dar, aunque también se podría responder esa pregunta desde un punto de vista legalista, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay herramientas a través de las cuales atacar, por ejemplo, una norma jurídica dictada por un acto del gobierno que se considera legal,
pero que está afectada o está viciada su legitimidad porque vulnera algún principio jurídico de un tratado internacional de derechos humanos, por ejemplo, no sé, el pacto, la Convención Americana de Derechos Humanos. Hay recursos y herramientas para impugnar jurídicamente eso. Pero después, además de esa respuesta, digamos, estrictamente jurídica, que repito, hay recursos jurídicos, hay instancias judiciales y legales para llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para discutir la legitimidad de una norma dictada por el Estado nacional. También hay una respuesta que tiene que ver con lo sociológico, digamos, ¿no? La razón de ser del Estado, como dije al principio, es coordinar las acciones humanas, tratar de reducir la conflictividad, y cuando una medida de gobierno no tiene la legitimidad en el sentido de, o bien tener la aceptación o el consenso por parte de un número importante de la sociedad, o bien no respetar derechos esenciales y fundamentales de la dignidad de la persona de una minoría, la conflictividad crece. Entonces, esto desde el punto de vista de la ciencia política y de la sociología está bastante bien estudiado, digamos, ¿no? Esto es simplemente una... ¿Con qué definición de Estado nos quedamos? Con la que dimos, con la que dimos al comienzo, con la única que dimos. No dimos dos definiciones de Estado, dimos una sola. Es la organización política y social con base territorial. Lo que hemos hecho es desgranar y explicar esa definición, ¿cierto? Después hemos hablado de los elementos del Estado, no de la definición. Una cosa es la definición y otra cosa son los elementos. Bien, bueno, ahí sigo. Entiendo entonces que se me está escuchando bien. Eh, voy a continuar. Derecho público y derecho privado entran, ¿no? Me preguntan, pero eso sí, hemos explicado muy sintéticamente, no hace falta profundizar demasiado, digamos, ¿no? Pero hemos explicado a qué nos referimos cuando hablamos de derecho público y de derecho privado, ¿no? Es decir, en ambos casos estamos hablando de normas jurídicas, ¿verdad? Este, lo, digamos, para los fines de esta materia introductoria, perdón, voy a compartir de nuevo el PowerPoint. A los fines de esta materia introductoria, basta con entender que hablamos de derecho público como, como aquellas reglas jurídicas que regulan la actividad de los órganos del Estado, ¿sí? Que limitan sus facultades, que asignan su competencia, ¿sí? Y de las relaciones que puede tener ese órgano, esos órganos del Estado con los particulares, con las personas, con los ciudadanos, y que mientras que el derecho privado es el conjunto de normas jurídicas que regulan la vida social, comercial, laboral de los individuos que integran la comunidad, la sociedad, ¿sí? Es así de sencillo. Por supuesto que esto tiene, digamos, es mucho más profundo, pero nosotros no lo vamos a profundizar en esta materia. Bueno, vamos bien. Vamos a desarrollar esto que tiene que ver con las medidas ordenadoras, perdón, con las capacidades mínimas del Estado que los desarrolla la autora y que habla de cuatro capacidades mínimas que tiene que tener el Estado y que las tiene que reactualizar permanentemente, ¿sí? No es que en 1853 se dicta la Constitución Nacional y ya está institucionalizada la autoridad para toda la vida. No, es un trabajo permanente, ¿sí? Es un trabajo permanente. Por supuesto que la legitimidad que hemos visto del ejercicio del poder también entra en esto, digamos, ¿no? Porque cuando se empieza a ejercer el poder
de manera deslegitimada, permanentemente deslegitimada, se empieza a deteriorar claramente la autoridad y la institucionalización de la autoridad. ¿Mm? Si hay vulneraciones sistemáticas en la separación de las funciones del poder, comienza a deteriorarse la institucionalización de la autoridad. Pero bueno, me estoy yendo más allá. Comencemos, digamos, de foja cero con esto. Estas son las capacidades mínimas del Estado, es decir, menos de esto no puede hacer, digamos, un Estado para considerarse tal, ¿sí? El primero tiene que ver con la institucionalización de la autoridad, y acá, por supuesto, hablamos de que tiene un papel importante la creación del derecho positivo, digamos, ¿no? La creación de un ordenamiento normativo, de un ordenamiento jurídico que imponga reglas de conducta y que cree los órganos del Estado que van a ejercer el poder. Y acá las definiciones pueden ser muchas, digamos. Nuestro país ha escogido en el año 1853 un modelo que lo tomó de la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Que es el poder ejecutivo, la división de los poderes a través del poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo. Es una forma de gobierno, digamos, presidencialista, ¿no? A diferencia de otros estados europeos que tienen otras formas de gobierno. Cada uno escoge, digamos, la manera, pero una institucionalización de la autoridad tiene que tener. Y esto se hace a través de la Constitución Nacional, que nosotros vamos a desarrollar ahora un poquito, muy brevemente, digamos, ¿no? Es decir, que podríamos decir que el Estado argentino, si bien viene formándose en un proceso histórico muy complejo, que no lo vamos a desarrollar acá, digamos, pero logra de alguna manera institucionalizar la autoridad a través de la Constitución que dicta, a la cual, recuerden, primero no estaba Buenos Aires y después se agrega Buenos Aires en 1860. Y en esa constitución lo que hace es, a través del derecho, ¿no? A través del dictado de una norma jurídica, que es la norma jurídica fundamental, la norma jurídica suprema, a la cual se le han agregado como norma suprema tratados internacionales de derecho humano en la misma jerarquía, pero podríamos decir que la Constitución Nacional junto con el combo de los derechos humanos son la ley suprema de la nación. No puede haber ninguna norma que esté vulnerando lo que en estos documentos están, pero además de los derechos que se consagran, lo que hace es institucionalizar la autoridad. ¿Bien? Es decir, crea una estructura política a través de la cual se va a ejercer el poder del Estado. Y así vamos a tener el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo con todo su aparato institucional de allí para abajo, digamos, ¿no? Eh, pero vuelvo al punto anterior, digamos, más allá de que se lo llame división de los poderes y que se llame el poder legislativo, el poder ejecutivo, en realidad más correctamente es hablar de división de funciones del poder y de órganos que cumplen la función preponderantemente ejecutiva, porque también tienen algunas funciones legislativas el ejecutivo, ya lo van a ver en alguna materia del derecho, el poder legislativo y el poder judicial. Son órganos que cumplen la función, porque el poder es uno, recuerden eso, el poder del Estado es uno, ¿sí? Y la Constitución Nacional es de alguna manera la que institucionaliza esa autoridad y que por supuesto ha tenido algunas reformas con el tiempo, se han ido creando otros órganos del Estado, ¿sí? Como el Consejo de la Magistratura, como el Ministerio Público de la Defensa, etcétera, etcétera, ¿sí?
Pero a través de la Constitución se institucionaliza la autoridad en el Estado Nacional Argentino. Bien. Este, la Constitución Nacional, esto es muy somero y muy esquemático, pero es para que lo tengan en cuenta. Tiene fundamentalmente tres partes. El preámbulo, ¿no? Que es donde se consagran fundamentalmente los valores y los objetivos a los que aspira el Estado, ¿no? ¿Sí? Donde se menciona, por ejemplo, afianzar la paz, la justicia, ¿m? Son los valores a los que aspira, y de hecho en muchas sentencias judiciales se toman esos valores para terminar resolviendo un conflicto, ¿sí? El preámbulo, la parte orgánica y la parte llamada dogmática de la Constitución, ¿sí? La parte orgánica, bueno, empecé al revés, digamos, primero la parte dogmática y después la parte orgánica, pero la parte dogmática es donde están consagrados las declaraciones, los derechos y las garantías de todos los ciudadanos, de toda la población, porque ya vamos a ver que la palabra ciudadano puede llegar a tener una ambigüedad, este, eh, pero además de reconocer los derechos y garantías, se establece cuál va a ser la forma de gobierno, representativa, republicana y federal. Estas cosas son muy básicas, no tiene que profundizar demasiado, y además son cosas que ya vienen seguramente viendo desde la secundaria, ¿no? Y la parte orgánica, que esto es lo que tiene que ver también con la institucionalización de la autoridad, que es donde se definen el ámbito de competencia y los límites del poder, porque como vamos a ver, en el cambio de modelo de Estado absolutista hacia el llamado Estado de Derecho, la principal preocupación que se da en los pensadores políticos y en los revolucionarios de la Revolución Francesa y de todo lo que irradió ese movimiento, una de las preocupaciones principales es ponerle límites al ejercicio del poder. Y uno de los mecanismos, de los dispositivos a través de los cuales se le ponen límites al ejercicio del poder, es la llamada división de los poderes, ¿sí? Y el sistema de pesos y contrapesos, que tiene que ver con el equilibrio de control recíproco a través de distintas instituciones que tienen los tres poderes entre sí, las tres funciones del poder entre sí, los tres órganos que cumplen esas tres funciones del poder. Vamos a profundizar un poco en esto cuando veamos la formación del Estado. Diversificar su control es la otra capacidad mínima que la autora desarrolla del Estado, y que por supuesto tiene que ver con que este aparato institucional y este ordenamiento jurídico, ¿no es cierto?, y esta institucionalización de la autoridad llegue a todo el territorio, digamos, ¿no? Y esto es muy importante, porque si no, se suceden esas metáforas que se suelen decir cuando un pueblo o una sociedad parece que está como en el lejano oeste, ¿no? Es tierra de nadie. Este pueblo es tierra de nadie. Yo tengo derechos, digamos, ¿no? Bueno, a eso se refiere con esto del diversificar también el control, y por supuesto a través de los distintos organismos que pueden llegar a componer la amplísima gama de funciones y de roles que tiene que cumplir el Estado en la sociedad como gran organizador de la sociedad, de la polis, ¿sí? De la comunidad. Bien. A través de los organismos de justicia, a través de los organismos de seguridad, ¿sí? A través de los distintos organismos de las oficinas públicas que buscan cumplir con las diferentes funciones. Esto tiene que ver con diversificar su control. Internalizar una idea colectiva
tiene que ver con desarrollar permanentemente el sentido de pertenencia, ¿no? De quienes habitan el territorio del Estado, de que se sientan parte del Estado, y esto en gran parte también tiene que ver con un aspecto de la legitimidad del poder, que es creer en la autoridad, respetar la autoridad, en la medida, por supuesto, que los mandatos de esa autoridad sean legales y sean legítimos en el sentido de del segundo nivel, digamos, ¿no? De que respete a la dignidad de la persona humana. Pero el internalizar una idea colectiva es algo que se desarrolló muy fuertemente, e incluso a través, digámoslo, de la violencia en los primeros tiempos del desarrollo del Estado Nacional, ¿no? La llamada integración de las distintas comunidades indígenas a las formas de relacionarse del Estado Nacional fue a través de la violencia, claramente. Pero después hay un desarrollo a través de símbolos, ¿no? Que tienen que ver con fortalecer esto de los lazos, porque también tiene que ver con eso, ¿no? Si la idea del Estado es que vivamos, tratemos de vivir armónicamente, tratemos de reducir el conflicto, es importante que todos se sientan parte de la comunidad, no solamente la mitad, sino todos se sientan parte de la comunidad. Y en esto va a ser una visión importante también del llamado Estado social de derecho, que después vamos a ver, digamos, ¿no? No puede haber Estado con la mitad de la gente afuera del acceso a, a bienes elementales y bienes básicos, porque se rompen los lazos sociales. Ahora, claro, internalizar una idea colectiva tiene que ver con cuestiones simbólicas, cuestiones que se desarrollan a través de la bandera, del himno nacional, es los distintos símbolos que se han ido desarrollando en los inicios del Estado, de la formación del Estado-Nación, ¿no? Y externalizar el poder tiene claramente que ver con esto de que los estados en el plano internacional se relacionan como entidades, cada una de ellas iguales, ¿no? Y que cada estado tiene que reconocer y ser reconocido por el otro como un igual, ¿no? Esto en la teoría, claramente, porque después ustedes verán qué sé yo, en el derecho político, en alguna materia que tenga que ver con la sociología con la sociología del derecho, con la historia del derecho, con el derecho constitucional, que claramente hay influencias y violaciones de la soberanía de un Estado por el otro, digamos, ¿no? Pero en el plano del derecho internacional público, cada entidad está reconocida como una entidad independiente y soberana, y es importante este reconocimiento mutuo que se produce, por ejemplo, a través de la firma de convenios internacionales, en donde también a veces esta idea de la soberanía como poder exclusivo y excluyente eh, queda un poco relativizada. Ya lo voy a tocar a ese tema. ¿Bien? Pero estas son las 4 capacidades mínimas, así de sencillo, sin necesidad de profundizar demasiado, es lo que hay que tener en cuenta. Déjenme chequear que vamos todo bien, porque realmente esto de la virtualidad es una complicación, ¿no? Yo no veo a nadie, me veo a mí mismo nomás, y eso me pone un poco este, inquieto, ¿no? Sepan disculpar. Bueno, ahí, perdón, quedó el chat
clavado ahí. No sé si no hubo más intervenciones o si colgo la página. Bueno, yo continúo. Em, bueno, seguimos. Entonces, dentro de esta idea de la externalización del poder, ¿no? Y de que el poder también del poder del Estado se ejerce sobre un territorio delimitado, surge el concepto de soberanía que es de alguna manera eh, inherente a la idea del Estado moderno, ya vamos a ver por qué. Este, pero, digamos, el Estado moderno está íntimamente relacionado con el desarrollo de la soberanía en el sentido este que yo decía de externalizar el poder, de que los estados empiezan a reconocer mutuamente como iguales e independientes y que cada estado, con esa base territorial que tiene delimitada, ejerce su poder sobre la población que habita ese territorio de manera exclusiva y suprema, ¿no? Nadie le puede venir a tocar el hombro, en principio, ¿sí? En principio, a decir cómo está organizando su polis, ¿sí? Entonces, esa soberanía tiene dos dimensiones, una interna, que es hacia adentro, y que está relacionada con el hecho de que no hay ninguna otra institución dentro del Estado que pueda competirle el poder al Estado. Por eso tiene el poder supremo dentro del Estado. No hay ningún club de barrio ni ninguna organización puede parársele frente al Estado y decir, yo también voy a dictar normas jurídicas, a ver quién dicta mejores normas jurídicas, ¿no? Esto es soberanía interna y soberanía externa, lo que vengo diciendo respecto de los estados iguales e independientes. Pero claro, sucede algo en el derecho internacional público que relativiza un poco esta idea de la soberanía, que luego de la gran catástrofe humanitaria que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con la idea de estados que eh, hacían con su población una masacre, empieza a surgir, en realidad ya se empieza a desarrollar desde antes, ¿no? Pero con la Segunda Guerra Mundial, después del genocidio y el desastre humanitario que fue la Segunda Guerra Mundial, se empieza a consolidar la idea de un derecho internacional público fuerte, de convenios internacionales sobre derechos humanos fuertes, que los estados empiezan a suscribir, a firmar y a comprometerse que van a cumplir y a someter su propia jurisdicción a la jurisdicción de tribunales internacionales que van a supervisar que los gobiernos de cada uno de los estados cumplan con los estándares de derechos humanos que marcan ciertos tratados internacionales. ¿Sí? Entonces, puede suceder que un acto de gobierno de cualquier parte del territorio, y que puede ser inclusive una provincia, cometa un acto, puede ser un acto legislativo, o puede ser un acto ejecutivo, o puede ser cualquier tipo de acto, inclusive un acto del Poder Judicial, que vulnere alguno de los derechos o principios que están, por ejemplo, en la Convención Americana de Derechos Humanos, también llamada como Pacto de San José de Costa Rica. Y esa violación puede ser evaluada por este tribunal que crea la misma convención, que se llama Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y está sometido también a un control permanente a través de órganos llamados, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que, por ejemplo, acaba de sacar una resolución diciendo que la provincia de Jujuy observe los estándares internacionales en materia del uso de la fuerza por parte del Estado. Porque el Estado, esto ya, los argentinos lo sabemos, digamos, muy de sobra esto,
por la triste experiencia que hemos tenido, sobre todo en la última dictadura militar argentina, con el llamado terrorismo de Estado, que el Estado no puede ejercer el poder y ejercer, digamos, el monopolio de la fuerza legal, el monopolio legal de la fuerza, no lo puede ejercer de cualquier manera. Hay protocolos, hay estándares, hay técnicas que tienen que observar, y si no las observa, están incumpliendo normas internacionales, ¿no? Y esas observaciones no es que se las hace al Estado provincial, sino que se las hace al Estado nacional. Hemos dicho que el poder del Estado es uno solo, digamos, ¿no? Y frente al plano internacional, el compromiso y las obligaciones las asume el Estado nacional como un todo, digamos, ¿no? Esto para ponerles un ejemplo de cómo a veces la soberanía, como ejercicio del poder supremo y exclusivo, a veces puede estar relativizada con estos tratados internacionales de derechos humanos, donde un organismo exterior puede inclusive aplicar sanciones al Estado que incumple esas normas, ¿no? Bueno, por supuesto que la soberanía es una de las cuestiones claves en donde se comienza a preguntar quién es el titular del poder. Esto lo vamos a conversar ahora cuando veamos el proceso de formación del Estado, y que a partir del llamado Estado de Derecho, o previo a la consolidación del Estado de Derecho, una de las principales, digamos, consignas de los pensadores políticos es comenzar a cuestionar la legitimidad que tenían los soberanos absolutos, ¿no? Que se consideraban los dueños absolutos del poder del Estado. Entonces empieza a desarrollarse toda una teoría de decir, no, el poder del Estado, esa soberanía que ejerce de manera territorial, suprema y exclusiva, el titular de eso es el pueblo. Y por eso es que hay instancias democráticas periódicas, que no deben ser muy extensas, bajo las cuales el gobierno permanentemente está plebiscitando al gobierno de turno, digamos, ¿no? Y, y no solo a través de las urnas, sino a través de otras herramientas de la democracia llamada directa, ¿no? Como un plebiscito, por ejemplo. Pero esto está, me parece, está ahí bastante claro. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Las tres partes de la Constitución, ¿no? Esto lo hemos mencionado cuando hemos hablado de la institucionalización de la autoridad. Esto sí, ténganlo en cuenta, las tres partes y qué significa cada una de estas tres partes, o qué contiene en realidad cada una de estas tres partes. Bueno, ahora sí pasamos a este otro tema que tiene que ver con el proceso histórico de formación del Estado en Europa, y que retomo algo que comencé a decir al comienzo. Déjenme un segundo que pare esto. Está todo bien, seguimos en vivo. Se me clavaron el tema de la... Sí, lo que tengo es, no se me actualiza el chat, así que no los puedo leer. No sé por qué. La verdad, desconozco, pero me sigue figurando que estamos grabando, así que continúo. Le decía, retomo algo que les decía cuando comenzamos a hablar del Estado y de las definiciones. Yo les decía, lo que estamos viendo ahora es las nociones del Estado en sentido moderno, ¿sí? Es decir, el Estado como un poder central, unificado, que tiene un ordenamiento jurídico, ¿sí? Un ordenamiento jurídico que se aplica en todo ese territorio, ¿sí? Que se sabe
más o menos claramente, no sé, digamos, cuáles son los órganos que representan ese poder del Estado. No hay instituciones paralelas, digamos, que le disputen el poder a ese Estado, no está fragmentado el poder del Estado, por eso decimos está unificado, y que esa idea del Estado, ¿no? Territorialmente determinado, y todo ese territorio está bajo la fuerza del Estado, del poder del Estado, que actúa a través de gobiernos, de órganos, ¿no? De órganos determinados, empieza a formarse, ¿no? Digamos, durante el siglo XVI y XVII, que coincide con lo que llamamos la época moderna, la modernidad, ¿no? Que coincide con el surgimiento del Renacimiento. Es una época que, digamos, que da por ti, que significa una gran revolución, no en el sentido de un hecho histórico como la Revolución Francesa, que tiene un día determinado, digamos, ¿no? Sino en el sentido de que es un largo proceso donde se van modificando todos los órdenes de la vida, ¿sí? Dentro de ese contexto. De hecho, ustedes han visto con el doctor Fernando Sadir cómo a partir de esta época, por ejemplo, hay un viraje importante en el desarrollo científico, ¿no? Se va alejando la humanidad de esa época oscura que fue la Edad Media, ¿no? Y a partir del Renacimiento la sociedad se van produciendo efervescencias, en la sociedad se van produciendo grandes cambios en todos los órdenes de la vida. Uno es la ciencia, como decía Fernando Sadir, y otro es en lo político, ¿no? Es decir, en la manera en que las sociedades comienzan a organizar la polis, la comunidad, ¿bien? Y esta idea del Estado como poder unificado, ¿no? Territorialmente bien determinado, empieza a surgir a partir de esta época, porque se transforma, así como otras ideas en el campo de las artes, de las ciencias, de la economía, ¿no? Empieza a desarrollarse toda la cuestión del mercantilismo, ¿no? Y del desarrollo de una clase nueva, la llamada burguesía, que incipientemente comienza a desarrollarse como algo distinto a la nobleza y a la aristocracia rural, ¿no? Empieza a haber movimientos y también esto en el campo de la política, con estas características que hemos mencionado del Estado moderno, ¿no? Es decir, unidades de dominación independiente y pluralidades de estados soberanos, ¿no? Esta idea de la soberanía que ya la he repetido varias veces. Bueno, ahora hemos dicho, se desarrolla la idea del Estado en sentido moderno con esas características, pero la primera versión, digamos, del Estado moderno no es el Estado de Derecho que hoy conocemos, ¿sí? No es el Estado de Derecho con las características que vamos a ver después que tiene un Estado de Derecho, sino que la primera versión del Estado moderno es un Estado absolutista. Esto se da durante los siglos XVI y XVII. Bueno, acá está mal el power, digamos, vendría a ser Estado de Derecho y liberal, siglo XVIII y XIX, y social está bien el siglo XX, pero bueno, tendría que estar un poco más corrido eso. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Perdón, a ver. Sí. El primer modelo de Estado, ya pasamos al Estado de Derecho liberal y el Estado de Derecho social, pero el primer modelo de Estado es el Estado absolutista, en donde el Estado, en donde el poder del Estado se confunde, se identifica con la persona del soberano. ¿Mm? Es un Estado que
comienza a definir su territorio, que unifica el poder en cabeza del soberano, que dentro de ese territorio dicta un ordenamiento jurídico que, a diferencia de la época de la Edad Media con el feudalismo, en donde el poder está fragmentado y el derecho es confuso y caótico, de alguna manera se comienza a unificar ese derecho, ese ordenamiento jurídico, dirigido a toda la población, pero ese Estado es absolutista en el sentido de que el poder del Estado está absolutamente identificado con el soberano, y el soberano hace y dice lo que quiere y juzga como quiere, digamos, y organiza, concentra en su persona el poder legislativo, ejecutivo, judicial. Olvídense de la separación de los poderes. Y esto queda graficado con una famosa expresión de un rey, este, de esa época, un personaje que, digamos, caracterizaba el Estado absolutista, ¿no? Que es una buena figura para ejemplificar el Estado absolutista, que es el rey Luis XIV, que tiene esa famosa frase que dice: el Estado soy yo, ¿sí? Que fue en un contexto en donde le discutían el aumento de los impuestos y cosas así, donde él terminó la discusión diciendo: el Estado soy yo, y punto, digamos, ¿no? Bueno, el Estado soy yo. Queda absolutamente confundido el poder del Estado con el soberano, y el soberano no está sujeto a nada. Los únicos límites que tiene el Estado son sus propios caprichos, digamos, ¿no? Por eso que no es un Estado de derecho, no está sometido a ningún límite marcado por la ley, no tiene límites, ¿sí? Ese es el Estado absolutista, que es un Estado fuerte. Por eso se desarrolla el Estado moderno en esta época, esa unificación y concentración del poder dentro de un territorio con un ordenamiento jurídico que se dicta para todos. Pero es un ejercicio del poder absolutamente confundido con la persona del soberano, ¿no? De allá, como esto lo van a ver mucho a lo largo también se lo ve mucho, digo, a lo largo de la historia. Son procesos históricos, por supuesto, largos, ¿no? Que generan, frente a determinadas acciones, se suelen suceder reacciones también radicalizadas frente a esas acciones. Entonces, de esa época, de esos siglos XVI y XVII, con un gran desarrollo a lo largo de un proceso histórico, no es que se produce, como dije, de un día para el otro, del Estado absolutista, comienzan a producirse reacciones populares frente a ese poder absoluto. Se empieza a cuestionar la legitimidad del poder, esto que hablé yo hoy, ¿no? Cuando un poder empieza a ser cuestionado en cuanto a su legitimidad, cuando un poder empieza a tener objeciones en cuanto al consenso, en cuanto el pueblo empieza a tomar conciencia de que puede reclamar ciertos derechos, ese ejercicio del poder se empieza a debilitar y empieza a ser cuestionado, ¿no? Entonces empiezan a proliferar grandes pensadores políticos, grandes pensadores políticos que problematizan el orden existente, ¿no? Empiezan a cuestionar la manera en que el Estado está caracterizado en esa época, la manera en que el Estado, a través del soberano, ejerce ese poder estatal, ¿sí? Uno digamos, de estos grandes pensadores que se da en el siglo XVIII es Rousseau, que fue uno de los grandes intelectuales que influenció en la Revolución Francesa.
digamos, cuestionan la legitimidad del poder, ¿no? Porque además, otra de las características que tenía el Estado absolutista es que el poder era del soberano y el soberano recibía ese poder directamente de Dios. Eso se cuestiona, eso que tiene que ver con el origen de la soberanía que habíamos mencionado anteriormente, se empieza a cuestionar y se empieza a decir, no, si el Estado, la razón de ser del Estado es la organización de la polis, el poder está en el pueblo. El origen del poder está en el pueblo. Entonces el pueblo tiene el derecho de revocar ese poder que ha otorgado a través de las instituciones del Estado. Y el gran hito histórico, el gran acontecimiento histórico en donde se condensan estas ideas que venían proliferándose, producto también de las distintas reacciones populares que se iban generando, el gran acontecimiento histórico que genera una irradiación de estas ideas a nivel mundial es la Revolución Francesa, que por ejemplo en 1789 dicta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en donde en uno de sus artículos, digamos, enuncia, podríamos decir, las dos consignas principales que tiene este Estado de Derecho nuevo, que empieza a surgir y que se va a consolidar durante el siglo XIX, que es la limitación del poder, como una lógica consecuencia, como una lógica reacción frente al poder absoluto, ¿no? Estos muchachos dicen, como Montesquieu, que es el que crea la idea de la división de los poderes, no, hay que limitar el poder porque el poder absoluto corrompe absolutamente y es necesario establecer competencias determinadas, funciones determinadas, y que a través de estos, digamos, tres funciones del poder se compensen y se controlen mutuamente para que no haya abusos. Esa es una, la limitación del poder. La otra consigna es el reconocimiento de los derechos individuales de las personas, sobre todo de lo que se habla en esa época es el derecho a la libertad. Ya vamos a ver que la gran influencia política en este pensamiento, en este modelo de pensamiento, en este modelo de Estado es del liberalismo, que tuvo muchas manifestaciones en el ámbito político y en el ámbito económico, pero es el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la justicia, el derecho a la propiedad privada, que es también otra de las consignas de ese modelo de pensamiento, ¿no? Pero fíjense, las consignas de la Revolución Francesa eran igualdad, libertad, fraternidad. Igualdad, libertad, fraternidad. Esa igualdad es no una igualdad quizás como se ha desarrollado posteriormente en la idea del Estado de Derecho Social, sino una igualdad ante la ley, ¿no? Es decir, un cuestionamiento a que el ordenamiento jurídico sea igual para todos, ¿bien? No una serie de derechos y privilegios para una casta o para la nobleza y otro distinto para la gente del campo, ¿no? No, el mismo ordenamiento jurídico para todos, igualdad ante la ley, ante las mismas circunstancias, ¿sí? Eh, y otra de las características del Estado de Derecho es la primacía de la ley, ¿sí? La primacía de la ley, acá, digamos, hemos mencionado primacía de la ley, sistema jerárquico de normas y separación de poderes, como las características del Estado de Derecho, ¿no? Yo anteriormente mencionaba que, digamos, las dos consignas o las dos preocupaciones principales de los pensadores políticos y de estos fenómenos históricos que se dieron, como la Revolución Francesa, que después va a tener una gran influencia en los procesos de independencia de los estados latinoamericanos, ¿no? De descolonialización, esas dos consignas principales eran limitar el poder y el reconocimiento de los derechos individuales, ¿no?
Ahora, el Estado de Derecho como modelo se caracteriza por la primacía de la ley, que tiene que ver con la limitación del poder, al igual que la separación de los poderes, porque la primacía de la ley significa que a través del ordenamiento jurídico se establecen los límites y la asignación de facultades que tendrán los órganos de gobierno y que no podrán exorbitar esas competencias y esas facultades. Eh, el sistema jerárquico de normas porque viene de la mano de este fenómeno, de este movimiento, lo que se llamó el constitucionalismo, es decir, que los estados empiezan a dictar constituciones, ¿no? El primer antecedente importante es la Constitución de Estados Unidos de 1787, que a su vez se basa en la Constitución de Virginia, ¿no? De 1776, que ejerció una gran influencia sobre nuestra Constitución Nacional de 1853, pero como la ley suprema de la nación, que básicamente contiene esos tres componentes que hemos visto: el preámbulo, la parte donde se reconocen los derechos, fundamentalmente los derechos individuales, y los límites al poder. La parte orgánica, donde se limitan los ámbitos de competencia de cada uno de los órganos del poder. Bueno, el Estado de Derecho liberal es este primer Estado de Derecho, digamos, es la modalidad o la versión bajo la cual se desarrolló este primer Estado de Derecho que acabamos de ver, y que es una expresión del liberalismo, que es el movimiento filosófico, político, económico, social en boga durante el siglo XVIII y XIX, ¿sí? Cuyo uno de los principales exponentes fue John Locke, ¿no? Un inglés que sentó las bases de muchas de las cuestiones que se terminan plasmando en los movimientos de formación de los estados modernos, en las constituciones, y que básicamente tenían estas dos consignas: limitar el poder absoluto y garantizar los derechos individuales, ¿no? Hay una valorización de la persona humana como individuo, ¿sí? Este, pero también hay otra faceta, sobre todo en John Locke, que no fue muy seguida, y mucho menos acá en la formación de los estados nacionales, que tiene que ver, donde él hablaba no solamente del derecho individual, el derecho individual a la libertad, el derecho individual a la propiedad privada, el derecho individual, etcétera, sino también de la necesidad de que exista un gran desarrollo de la tolerancia y de la participación política de los individuos en la vida social, cosa que algunos liberalistas se han olvidado de esa parte, digamos, ¿no? Y han considerado que la sociedad es un conjunto de individuos aislados, digamos, y no importa lo que le pase al otro. Pero bueno, el gran, digamos, el gran factor de influencia positivo que ha tenido este modelo es que hay un gran cuestionamiento y una gran revolución, digamos, promotor de una gran revolución en tanto límite al poder absoluto, y en fomentar el constitucionalismo, que es esto de poner límites al ejercicio del poder y garantizar los derechos individuales de la persona, ¿no? Por sobre todo también la propiedad privada, porque no se olviden que es el gran despegue, el gran desarrollo del capitalismo a través de la revolución industrial, que comienza a desarrollarse a fines del siglo XVIII, y se comienza a consolidar, digamos, a lo largo del siglo XIX, ¿no? Recuerden eso. Entonces, es el triunfo de la burguesía. Recuerden la burguesía incipiente que empieza a formarse allá por el siglo XVI. Es
la consolidación y el triunfo de la burguesía y el reconocimiento de la propiedad privada como un derecho fundamental en el marco de ese sistema económico que se consolida, ¿no? Bueno, ahora, ese Estado de derecho liberal entró en crisis. Entró en crisis a través de lo que se llamó bueno, ustedes lo habrán visto, la llamada cuestión social, ¿sí? Que fue objeto hasta de documentos por parte de la Iglesia Católica, ¿no? Fue objeto de el gran surgimiento también de las ciencias sociales, ¿no? Que empiezan a analizar minuciosamente los mecanismos a través de los cuales funciona la sociedad, con las grandes injusticias y desigualdades que va generando la revolución industrial, ¿no? Que generó esa paradoja de este, llevarle a la humanidad una capacidad productiva inédita en la historia de la humanidad y a su vez ser generadora de grandes sectores de pobreza en la población, digamos, ¿no? En esas migraciones del campo a la ciudad y de situaciones verdaderamente inhumanas en la que vivían la mayoría de los trabajadores de todo el siglo XIX, ¿no? Entonces esto generó grandes cuestionamientos a la idea del Estado de Derecho individual en el sentido de se está quedando corto ese Estado de Derecho, ¿no? Es decir, porque el Estado de Derecho liberal, esto no lo dije, pero ahora lo agrego, para el liberalismo, sobre todo en su versión económica, ¿sí? Que tuvo muchísima influencia en América Latina, ¿no? Es decir, como que acá nos llega lo peor, digamos, ¿no? Porque el liberalismo en su función política y más general, de la que concebía, por ejemplo, John Locke, yo les dije recién, John Locke valorizaba también la tolerancia, el respeto mutuo y la participación política que tienen que tener todas las personas dentro de una sociedad, todos los individuos. Esa parte se olvidaron la mayor influencia del liberalismo la tuvo en lo económico, ¿no? Uno de los máximos expositores fue Adam Smith a través de la famosa mano invisible del mercado, ¿no? Entonces, en esa versión del Estado de Derecho liberal, el Estado se tiene que minimizar y simplemente acotarse a mantener el orden, ¿no? La seguridad de la sociedad y nada más, ¿no? Y garantizar los derechos individuales, fundamentalmente el derecho de propiedad, y nada más, digamos, ¿no? Entonces, frente a esa sociedad convulsionada por las grandes desigualdades e injusticias sociales, ¿m? De la gente que vivía en las fábricas, en las minas, muriéndose tempranamente con niños trabajando en las minas, etcétera, frente a esa sociedad totalmente convulsionada, el Estado tenía que mirar y simplemente garantizar el derecho individual de cada persona, el derecho a la libertad. Entonces, un niño de 7 años tenía que negociar en libertad con su patrón el salario, y las consecuencias son lógicas, digamos, ¿no? Cuando una persona que tiene hambre tiene que sentarse a negociar su salario, ¿quién va a salir perdiendo? Bueno, entonces, a lo largo de ese proceso histórico, empieza a entrar en crisis el Estado social de derecho y empieza a formarse eh, otra idea también, otra concepción del Estado, que es también producto de un proceso histórico, y que uno de los, digamos, de los teóricos que conceptualiza este modelo de Estado es un intelectual,
teórico político llamado Hermann Heller, alemán, que lo llamó Estado social de derecho, ¿no? Que fue de alguna manera una expresión también de un movimiento político con mucha influencia en Europa, fundamentalmente, y después también en Estados Unidos, que se llamó la socialdemocracia, digamos, ¿no? Pero con lo que nos quedamos es esto de sencillo, digamos, no hace falta profundizar demasiado, que de un modelo de Estado en donde simplemente el Estado se limita a garantizar el orden y la libertad, pasamos a un modelo de Estado en donde es fuertemente intervencionista en lo jurídico, lo social y económico, ¿no? Es decir, que frente a la desigualdad no se queda como un simple espectador mandando la policía cuando haya que reprimir en las calles, sino que interviene fuertemente a la hora de buscar un equilibrio más justo en la sociedad. ¿Bien? Entonces también hay otra idea de igualdad, ya no es solamente la igualdad ante la ley en sentido formal, en el sentido de que las leyes que se dicten tienen que ser iguales para todas y no podés dictar una ley para la casta industrial, otra ley para la casta de la agricultura, etcétera, digamos, o para la clase esta, o para la clase aquella, o para la nobleza, como era en el Estado absolutista. No es solamente la igualdad ante la ley, sino también una idea de desarrollar una igualdad real de oportunidades. ¿Mm? Es decir, las personas nacen con desiguales situaciones de oportunidad en la sociedad, entonces a veces el Estado tiene que intervenir para brindar más oportunidades, ¿no? Un ejemplo concreto de esto puede ser, por ejemplo, las universidades públicas, ¿no? Públicas y gratuitas, que a través del desarrollo de estas instituciones se le brinda a todos la oportunidad de estudiar, al menos teóricamente. Después hay 10.000 millones de obstáculos que puede encontrar una persona con carencia, que no la va a tener una persona con recursos sobrados para cursar en la universidad, eso va de suyo, digamos, pero esa es la idea para dar un ejemplo de la intervención, ¿no? Intervención en lo jurídico, porque empieza a desarrollarse una legislación que presume que en cierto tipo de relaciones hay relaciones de desigualdad y que las partes no pueden negociar libremente. Una de esas relaciones es la relación laboral entre empleado y empleador. Por eso es que el ordenamiento laboral o las leyes laborales, sabiendo de esa desigualdad real, establece normas de orden público que son obligatorias y que tienen que observar las partes y que no se pueden negociar, ¿no? Como por ejemplo el derecho del trabajador a cobrar determinado salario. No puede negociar y firmar un contrato y aunque lo haga, ese contrato no es válido porque la ley impone ciertas condiciones salariales, ¿sí? Este es el modelo del Estado social de derecho que se plasma también en las constituciones. A lo largo del siglo XX empiezan a incorporarse, a reformarse constituciones reconociendo estos derechos sociales. Por ejemplo, en nuestra Constitución nacional se incorpora el artículo, primero hay una reforma en el año 49 que después se la deja sin efecto y se incorpora el artículo 14 bis, reconociendo los llamados derechos de los trabajadores, el derecho a un salario digno, y todo el estatuto del trabajador que está contenido en ese artículo, el derecho a la seguridad social, ¿sí? Todos los derechos relacionados con la educación, con la cultura, esos son los llamados derechos sociales que se han incorporado en las constituciones producto de este modelo. Bien, hasta ahí estamos con lo que serían los dos modelos de Estado de Derecho. Recapitulando,
vuelvo un poquito para atrás, ese Estado moderno del que hablábamos, que se comienza a formar en el siglo XVI y XVII, tiene, en primer lugar, una primera clasificación o dos expresiones. El Estado absolutista, que es la primera versión que nos presenta el Estado moderno, ¿sí? Con esa identificación del poder del Estado con el soberano, con ese soberano que no está sometido ni sujetado a la ley, y una segunda versión que comienza a partir del siglo XVIII, que encuentra sus manifestaciones concretas en la Constitución de Estados Unidos de 1787, en la Revolución Francesa con su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, eh, este, y con ese fenómeno histórico que hizo implosión y generó influencias en todo el mundo, entre ellos en América Latina, donde los grandes revolucionarios comenzaron el proceso de independencia, influenciados, la mayoría, por no solo la Revolución Francesa, sino por los pensadores de la Revolución Francesa, ese siglo XVIII llamado de la Ilustración, ¿no? Con Rousseau, Voltaire y muchos otros. ¿Estamos? Ese Estado de Derecho tuvo una primera manifestación que fue el Estado de Derecho liberal, influenciado por el liberalismo, que se desarrolló en los siglos XVIII y XIX, un Estado de Derecho que luego entró en crisis a partir de las graves situaciones de desigualdad social que generó la revolución industrial y frente a la cual el Estado de Derecho se quedaba corto, el Estado de Derecho liberal, y que sobre todo a partir de la década del 30 del siglo XX comienza a formarse el Estado de Derecho social. Que así como el liberalismo tuvo sus manifestaciones en lo económico, que yo les decía, el liberalismo económico de Adam Smith, ¿no? La mano invisible del mercado que todo lo regula, ¿no? El Estado no se tiene que meter, el mercado todo lo regula y le da a cada cual lo suyo. Bueno, hemos visto a lo largo del siglo XIX que eso no sucedía así, que cuando el Estado deja que el mercado regule las cosas por sí mismo, se producen graves injusticias sociales con enormes reacciones populares. Pero así también el Estado social de derecho también tuvo su expresión, no lo voy a desarrollar, pero simplemente para mencionarlo, en lo que se llamó, por ejemplo, en la escuela económica de Keynes, el keynesianismo, que buscaba en el ámbito económico un desarrollo del pleno empleo, ¿no? Esa era la tendencia ideal, al pleno empleo, que toda la población o la mayoría de la población tuviera un empleo digno. Bueno, a ver, hago una pequeña pausa, a ver si puedo. No, lamentablemente no no me puedo, no puedo ver el chat. No sé qué habrá pasado, espero que estemos en conexión, sí, creo que sí. Bueno, continuamos. Ya nos queda poco, vamos a ir terminando. Eh, a ver, lo vamos a resumir a lo que es la formación del Estado Nacional en América Latina, mencionando simplemente tres cosas. Por supuesto que todo el desarrollo del Estado, digamos, en América Latina, perdón, esperen un segundo que no sé si estoy compartiendo, no, estoy compartiendo. En América Latina, eh,
Ahí está. En América Latina, la formación del Estado, el desarrollo del Estado, eh, toma, toma como forma, como idea, toma toda la influencia de Europa y de Estados Unidos, como yo les decía, porque la Constitución Nacional Argentina es enormemente influenciada por la de los Estados Unidos. ¿Mm? Todo el proceso de independencia nacional, no solo acá en la Argentina, digamos, ¿no? Sino las distintas colonias españolas, tienen una enorme influencia de la Revolución Francesa y de los pensadores que, que, que generaron una ideología proclive al desarrollo, digamos, de la independencia y de la libertad, no solo de las personas, sino también de las naciones, de los estados. Entonces, de los pueblos, para ser más específico. Entonces hay el gran proceso revolucionario que viene en toda América Latina, tiene una influencia de Europa y de Estados Unidos, pero, digamos, ese proceso de formación del Estado Nacional, que comienza en el siglo XIX, ustedes fíjense que en Europa esto es un proceso que viene desde el siglo XVI, ¿no es cierto? Tiene sus características propias, sus peculiaridades, eh, y que están atravesadas claramente por el colonialismo y por el mercado internacional, ¿no? Porque como vimos muy brevemente, durante el siglo XIX se produce la revolución industrial, ¿no? Y la idea de que los pueblos tienen que especializarse en la producción de algo para competir en el mercado internacional, ¿no? Entonces, todo lo que es América Latina se empieza a especializar básicamente en lo que es la producción de materias primas para exportar al exterior, ¿no? Entonces el mercado bajo el cual se empieza a formar el Estado es un mercado claramente este, subordinado, ¿no? Al mercado extranjero, digamos. Esto marcó desde los comienzos las características económicas del Estado Nacional argentino, digamos, ¿no? Así como el colonialismo. Y yo les mencionaba hace rato, cuando hablábamos de una de las capacidades mínimas del Estado, de generar identidad colectiva, eh, como la idea de Estado-nación, ¿no? Esto sucedió, por supuesto, en la formación de todos los estados, pero producto del colonialismo que había en las Américas Latinas, eh, este desarrollo de los estados significó claramente esta fuerza integradora de reunir a distintos pueblos bajo una misma nación. No se hizo de manera pacífica, digamos, ni de una manera consensuada, ¿sí? El desarrollo del Estado Nacional sobre territorio de comunidades indígenas fue claramente un avance a través del ejercicio de la violencia, ¿no? Es decir, el poder del Estado y el desarrollo de esa unificación y esa centralización del poder del Estado territorial para avanzar en el poder del Estado sobre el territorio, tuvo que avanzar sobre tierras de comunidades indígenas y por lo tanto sobre recursos naturales que pertenecían tradicionalmente e históricamente a esas comunidades indígenas, ¿no? Entonces es como decir que el Estado se desarrolló sobre un conjunto de pueblos, ¿sí? No sobre un pueblo que tenía una identidad nacional, ¿no? Sino que el desarrollo del Estado-nación fue a expensas de muchos pueblos que incluso, a pesar de toda esa violencia,
muchos de ellos siguieron persistiendo dentro del Estado-Nación con su propia identidad, con su propia cultura, y a pesar de esa identidad nacional que hoy pueden tener, dentro de esa unidad nacional hay una gran diversidad de culturas, digamos, ¿no? Entonces, todo este análisis que tiene que ver con lo histórico, ¿sí? Y con el reconocimiento de los distintos pueblos que habitaron y habitan el territorio argentino, no se puede desconocer dentro de la idea del Estado-Nación, ¿no? Eso es un punto característico de lo que tiene que ver con la formación del Estado-Nación en América Latina. El otro punto que quiero mencionar es esto que ya lo había dicho, que esta idea del liberalismo, ¿no? La versión del liberalismo que más se aplicó o que tuvo doctrina, digamos, dentro de lo que son las políticas públicas durante el proceso originario de formación del Estado-Nación, es el liberalismo económico, ¿no? Que es la versión, digamos, que más, que más secuelas ha dejado, que más lazos sociales ha roto en la sociedad, y esto se lo puede ver claramente a lo largo del siglo XIX y gran parte del siglo XX, y que después, ¿no? En la década del 70 ya del siglo XX, cuando hay una crisis del Estado social del derecho, viene bajo una modalidad renovada que se llamó neoliberalismo, digamos, ¿no? Pero esa versión económica, ¿no? Fue la que más se pregonó y se aplicó en América Latina. No la parte del liberalismo político de John Locke cuando hablaba de la tolerancia y la adecuada participación política de todos los ciudadanos, ¿no? De todos los individuos en la sociedad, sino su versión más cruenta, que es la del liberalismo económico, ¿no? Esas fueron las, digamos, este, los grandes factores, ¿no? El colonialismo, el mercado internacional, las características del mercado internacional y el hecho de un desarrollo económico subordinado, y la versión de liberalismo económico son, digamos, uno de los elementos o los tres factores fundamentales de ese desarrollo particular que ha tenido el Estado-Nación en América Latina. Bien. Dicho esto, y me quedan 15 minutos, voy a desarrollar brevemente también dos conceptos que están íntimamente vinculados, que son los de democracia y de ciudadanía. Porque que tengamos un Estado de Derecho, ¿sí? Es decir, que el poder del Estado a través de los órganos de gobierno esté limitado por el ordenamiento jurídico, no quiere decir necesariamente que vivamos en una sociedad democrática y que tengamos un Estado democrático, digamos, ¿no? Porque podemos tener la manifestación de un Estado de Derecho, ¿sí? Si uno lo entiende con esas características de sujeción a la ley y división de poderes, que le da, por ejemplo, muy poca participación a ciertos sectores del pueblo en las decisiones políticas, o que el modo de convivencia y las formas de articulación social de la que hablábamos cuando hablábamos de una de las capacidades mínimas del Estado, la verdad que son pocas propensas al diálogo, a la deliberación, ¿no? Y que cuando vemos el régimen político electoral, se le da poca participación a las minorías, y todos estos factores hacen que podamos vivir en un Estado de Derecho, pero con un nivel de democracia muy baja, ¿sí? Porque la democracia es un concepto, en primer lugar, ambiguo en el sentido de que podemos encontrar distintas acepciones de democracia, pero es un concepto muy amplio y muy profundo, y que cada vez más, sobre todo en las teorías del derecho, se le da mucha importancia a,
a un aspecto, a una dimensión de la democracia como modo de convivencia, ¿no? O sea, podemos hablar de democracia como modos de convivencia, como forma de gobierno, como régimen político. Ustedes van a encontrar en el texto las definiciones de cada uno, y brevemente hablando, cuando hablamos de la democracia como forma de gobierno, nos remontamos a Grecia, ¿sí? Esta idea de la democracia significa el gobierno del pueblo, ¿sí? Que tiene su origen de alguna manera en Grecia, aunque el pueblo no era todo el pueblo, digamos, ¿no? Es decir, no todas las personas eran consideradas personas, no todas las personas eran consideradas pueblo, pero bueno, es un comienzo, digamos, donde los griegos le dieron mucha importancia a la deliberación pública a la hora de organizar la sociedad y de definir los conflictos de esa organización llamada polis, inclusive a través de tribunales donde intervenían 300 personas para lo que hoy se conoce juicio por jurado. Bueno, ellos ya los tenían con algunas particularidades, ¿no? El famoso juicio a Sócrates, por ejemplo, que está retratado por Platón en Apología de Sócrates. Sócrates es juzgado y condenado por 300 atenienses que están participando en el juicio, digamos, ¿no? Más allá de la injusticia del resultado, esta idea de que el pueblo participa en las decisiones políticas, esta es la idea de la democracia, ¿no? Luego, durante el llamado Estado de Derecho liberal, la forma de gobierno que se ha, de hecho, consagrado en nuestra Constitución es la llamada forma de democracia indirecta, la forma representativa de gobierno, que lo dice el artículo 1, ¿no? Forma representativa, republicana y federal, que significa básicamente que el pueblo en principio no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, ¿no? Es decir, a través del poder legislativo, a través del poder ejecutivo y a través del poder judicial. Pero ese concepto estrecho de democracia, digamos que es el concepto de democracia del siglo XIX, no es el concepto de democracia que tenemos ahora en el siglo XXI, ¿no? Porque se han ido desarrollando, de hecho la Constitución Nacional en la reforma del 94 ha ido incorporando mecanismos de democracia directa, es decir, donde ya el pueblo participa activamente y decididamente en la toma de decisiones, digamos, y cada vez más hay una conquista para que, bueno, verdaderamente haya tomas de decisiones y participaciones del pueblo, ¿no? Uno de ellos es el juicio por jurado. Pero no siempre digamos, la democracia entendida como forma de gobierno, como el gobierno del pueblo, ha tenido un concepto inclusivo, ¿no? De hecho, fíjense, el concepto de democracia o de forma representativa de gobierno está en el artículo 1 de la Constitución desde 1853, y las mujeres en Argentina votan desde 1951, o sea, casi 100 años después de la Constitución Nacional, ¿no? Es decir, a partir de una ley de 1947, pero la primera vez que que votaron fue en 1951. O sea, las mujeres no eran parte del pueblo en el sentido de ciudadanía política, ¿sí? Entonces, el concepto de democracia es un concepto dinámico. No podemos entender la democracia en el siglo XIX como la entendemos en el siglo XXI. Y esto de quienes constituyen el pueblo ha ido cambiando a lo largo de la historia. Hoy la tendencia es que cada vez, digamos, el concepto sea más inclusivo, ¿sí? Y que no solamente el pueblo delibere y gobierne a través de sus representantes, sino a través de distintas instituciones de participación directa, como puede ser el juicio por jurado, como puede ser
el plebiscito, ¿no? Donde esté en disputa una cuestión fundamental de la organización social de una sociedad, como por ejemplo, no sé, una constitución, y que frente a la duda se la someta a consideración del pueblo y el pueblo vote si quiere o no quiere. ¿Sí? Ahora, ojo con entender que es solamente la participación de las mayorías y que a través de la mayoría, esa mayoría puede tomar decisiones absolutas sobre el resto de la sociedad, porque aunque haya una mayoría que quiera aplastar a una minoría, en los tiempos modernos eso no se puede. Eso no se puede porque el concepto de democracia abarca también la real participación y el reconocimiento de todas las personas como ciudadanos, que es el segundo, que la otra parte que estamos hablando, y en donde la ciudadanía implica, en primer lugar, el reconocimiento de derechos civiles, el reconocimiento de derechos políticos y el reconocimiento de derechos sociales. ¿Sí? Y quiero hacer acá una última distinción y ya termino. Cuando hablamos de ciudadanía desde la perspectiva de las ciencias sociales, no nos limitamos solamente a la idea de la ciudadanía como la entiende la ley, digamos, ¿no? Cuando uno ve la ley de ciudadanía argentina, ciudadano está identificado con la persona que es o bien nacida en la Argentina y por lo tanto tiene la nacionalidad argentina, o bien siendo extranjero se ha naturalizado y tiene por lo tanto la carta de ciudadanía, lo cual le da derecho o el acceso a ciertos derechos políticos, ¿no? Pero la ciudadanía entendida como, digamos, el estatus que tiene una persona como miembro de una comunidad, no está vinculada solamente con cuestiones de nacionalidad. ¿M? Porque un ciudadano, digamos, que no en el sentido legal, sino en el sentido social, que vive hace años, un extranjero que vive hace años en la Argentina, por ejemplo, y que participa activamente en distintas, y aún un extranjero que transita simplemente el territorio argentino, tiene derechos, tiene el acceso a los derechos y es sujeto de reconocimiento de derechos civiles, tanto como cualquier otra persona, digamos, ¿no? Ahí el texto habla de tres fases de la ciudadanía, ¿no? Asociada al reconocimiento de los derechos civiles, que son de todas las personas, no solamente de los nacionales, los derechos políticos y los derechos sociales. Entonces, desde un punto de vista social, ¿sí? Un punto de vista de las ciencias sociales, la idea de la ciudadanía está no solamente desde una idea de si tiene o no la carta de ciudadanía, la nacionalización, sino de la pertenencia y el sentido de pertenencia, de ser parte de una comunidad,